nombre es María Elena Gómez. 25 de septiembre del 2000, ¿quedó mal? 23. De 2023. Otra vez. ¿De qué voy a hablar? De la vida que se vivió en el campo, que uno dice, uy no, pero qué triste fue mi vida, cómo se sufría y todo eso, pero nosotros éramos felices caminando descalzos, nadando en los ríos, cogiendo pescados en las quebradas, que el agua era supremamente clara, se veía desde lejos. Las casas de nosotros era lo que llaman barec, que era de adobo de tierra y de paja. Se dormía al lado de las casas, siempre las hacían al lado de los ríos o los manantiales. Siempre se cargó la leña para cocinar, siempre se recogió el agua. Mi papá la hacía como filtraba el agua de los ríos para nosotros poderla consumir, la filtraba haciéndola al lado de la quebrada, pero con piedras, hacía que el agua la filtraran las piedras del mismo río, y eso era lo que nosotros cargábamos en unos calabazos que le llamaban en el campo, porque nosotros somos del Tolima. La comida, yo no sé por qué siempre la cultivaban tan lejos y nos tocaba que cargarla también, lo que era la yuca y el plátano, que es lo que más se da allá. La leche siempre se traía de otros lados y teníamos que caminar muchísimo para ir y se cargaban en tutumos, que les llaman. En tutumos no sé si alguien conoce acá el tutumo, es un árbol, y de ahí se hacían las cucharas, se hacían para uno revolver la comida, como los cucharones. Se dormían también, o sea, por ejemplo, alrededor de nosotros había muchas culebras, nos picaron muchos animales, nos picaron los alacranes, y como hay algunas compañeras acá que también les picó el pito, hay acá de dos historias acá que nosotros nos picó ese animal, tenemos esa enfermedad llamada la enfermedad del Chagas, por haber vivido en una tierra muy ¿cómo se dice? Caliente. Ajá. Entonces, y por la forma de las casas, ¿no? La casa de palma llama mucho animal. Entonces ahí, a raíz de eso, nos picó el pito, a la cual tengo 3 compañeras acá, somos 3 que tenemos la misma enfermedad. No sé, fuimos felices a pesar de estar descalzos, a pesar de tener que correr, a pesar de que la vida fue muy dura, pero fuimos felices. Aprendí a leer a la edad de los 12 años. Tuve la fortuna de tener una profesora que se llamaba Laura. Ella me enseñó a leer, me enseñó en un año a leer, a escribir, a multiplicar, a dividir, y la ortografía, todo lo aprendí en un año. Porque pues era muy grande, entonces se me facilitaba más que los otros niños. Nosotros nos mandaban en esa época de Ibagué como una de la educación, ¿cómo se llama? Una maestra. Del Ministerio de Educación, Sí. y iban seleccionando los niños como los más avispados y todo eso yo me ganaba los lápices sumando y multiplicando porque no había para un lápiz. Nos daban un lápiz y pensaba que nos tenían que durar toda la vida. Fuimos, no teníamos mucho acceso a la educación y no teníamos mucho acceso a la salud. Recuerdo una primera vacuna que me colocaron, que se le hacía una monedita al brazo, Acá. que nos llevaba, nos daba fiebre y nos daba de todo, pero nos llevaban en caballo al sol, con sed, con de todo. Esa es como la parte que más recuerdo. Muchas gracias. ¿No? Muy buenos días, mi nombre es Miriam Ortiz, estamos
25 de septiembre del 2023, tengo 65 años. Lo que voy a redactar es como un recuerdo de mi madre de hace 50 años, vísperas de casarme, que ella me cogió y me dijo: si se va a casar, piénselo muy bien, como buena pobre lo tiene todo, no necesita nada. Piénselo en casarse porque el matrimonio no va a ser para 1 o 2 años, va a ser para toda la vida y se va a casar por lo católico hasta que la muerte los separe. Usted no va a cambiar de marido como va a cambiar de ropa diaria. Son consejos, perdón, que yo los llevo a diario, se los he transmitido a mis hijos y me ha servido. Igual esas palabras se las dije a mis hijos cuando ellos fueron a casarse. Tengo 3 hijos varones, 2 de ellos son casados, igual les dije. Y nosotros nos reunimos y hacemos comentarios constantes de que son palabras que le quedan a uno dentro. Como decían anteriormente, en el momento de pronto uno... Pero con el tiempo, esas palabras a mí me sirvieron cuando hubo momentos difíciles en mi hogar. Yo tengo que aguantar porque a eso me sometí. Pues fueron problemas nunca de golpes, de maltrato ni nada de eso, sino como una crisis económica, pero eso nos sirvió para estar unidos y poder salir adelante. Y hoy al día me sirve para mis hijos y son consejos que pronto, no consejos, opiniones que yo doy. No sufrí porque tuve una niñez muy tranquila. Aquí en la ciudad se vive muy diferente, soy de acá de la ciudad, no sé, vida de campo. Tuve, como buena pobre, lo tuve todo, tuve colegio, tuve bachillerato y ya después de casada tengo el técnico. Entonces no sé sufrimiento, no sé. Le comentaba que a unas compañeras, de pronto supe que fue cargar agua cuando llegamos aquí a este sector de San Francisco. Supe que fue cargar cocinol porque nos tocaba. Sí. Pero digamos, eso lo veíamos como en la vida diaria que me tocó, pero no porque, como decía la señora, que les tocaba ir hasta no sé cuál, no, a 2 cuadras de mi casa se cogía cocinol y a 3 cuadras estaba la pila del agua. Entonces he tenido una vida, entre comillas, tranquila, pasiva, con los problemas que uno puede tener en el hogar. Soy abuela de 5 niñas, ya mayores, porque mis hijos ya son mayores. Entonces, eso es como en resumen mi corta vida de 65 años. Muchas gracias. Listo. Sí, señora. Buenos días, mi nombre es María Solange Ortiz, tengo 73 años, yo fui criada en el campo, me llevaron muy pequeñita al campo, mi papá nos llevó para darse unas vacaciones, a donde la finca, no que la finca no se quiso quedar allá, se la dejó a mis abuelos, que no se iba a enterrar en el campo, entonces se la dejó a ellos en el Huila. Y mis tíos son como 20 todos, y mis tías y mis tíos, entonces ya no volvieron a hacer nada desde el momento que nosotros llegamos a la finca, siendo tan chiquitica. Entonces ya me enseñaron a cocinar, todos los días me tocaba levantarme a las 2 de la mañana a cocinar para como 20, 30 obreros que había, porque ya se cogía café, de todo. Y ya yo tuve que aprender a cocinar. Y me levantaban a las 2 de la mañana a pilar el maíz, por la mañana para el almuerzo y por la tarde para la comida. Me tocó muy duro porque ellas no querían, o sea, ellas no, cuando yo llegué allá, ellas ya no hicieron más. no hicieron nada, o sea, no existía así nosotras las dos. Pero mi hermanita, que ella no vive, ella sí se hacía pegar todos los días. Y yo dije, no, ¿yo por qué me voy a hacer pegar? Yo aprendo a cocinar. Y aprendí a cocinar. Entonces ya ninguno más se volvió a meter a la cocina. Me decían eso, o sea, aquí, 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 ya. Y mataban 2 veces reses en la finca. Entonces me tocaba ponerme a hacer todo eso, a lavar todo eso, lo que es la víscera, sí señora. Y para hacerles asado a todo, para darles a los obreros, al desayuno y al almuerzo, y hacerles arepas y servir toda la cantidad de comida, porque esa era mucho la comida que se servía. El desayuno llegaban a las 6 de la mañana y ya estaba servido, que era caldo con carne, arepas, esa carne asada, chocolate o aguepanela, ¿cómo es que le dicen allá? Surumba, la surumba, queso, y luego ponga ya las ollas para el almuerzo y hacerles, llevarles a las 9, el algo era a las 9, eso como 2 veces había que subirles comida a los obreros mientras que estaba el almuerzo. Yo dejaba haciendo todo eso y me iba a llevarles y a traerles, así me la pasaba. Y ya después nos llevaron para Girardot, yo ya tenía como 5 años,
Mi papá ya había muerto, no sabíamos. Bueno, él se murió, nunca supo lo que nos hacían allá. Entonces, llegando allá, mi papá dejó un negocio. Ninguno de mis hermanos quiso trabajar, mis hermanos. Entonces, mi mamá la única que me obligó a trabajar fue a mí. Yo trabajé allá hasta el día que me casé. Entonces, mi mamá ya ella no madrugaba, sino que a mí me hacía madrugar a las 2 de la mañana a trabajar. Llevaba 40 termos en una canasta, porque la iglesia queda ahí cerquita. Entonces los matrimonios en esa época eran muy temprano, ¿no? Que a la 1, a las 2, a la 1:30, hasta las 7 de la mañana habían matrimonios en esa época. No como ahora que uno se casa a la hora que uno quiera. Entonces yo el día me tocaba vender tintos, empanadas, todo eso, hasta que se acababa todo eso, y ahí se vendían eran jugos. Todo el día me la pasaba ahí hasta las 10 de la noche. Mi mamá ya llegaba por allá a las 10 de la mañana, entonces recogía la plata, si le parecía que estaba bien a venta, si no me regañaba o me pegaba porque no había vendido nada. Esa fue mi historia. Y en el campo pues no tenía una opción de nada, no conocí una muñeca, nunca tuve cómo jugar ni nada porque no tenía tiempo. Siempre estaba ocupada haciendo una cosa a la otra, ¿sí? Me mandaron al río a lavar la ropa, yo no sabía cómo era eso, y se creció el río y yo no me daba cuenta. Y cuando yo sentí que el agua estaba por aquí, yo me paré, salí corriendo y me paré para allá a mirar en una piedra cómo se iba todo. Cuando llegaron ellos, que ya se han dado cuenta que el río estaba creciendo, y se llevó toda la ropa. Me dieron una vuelta que ni para qué le cuento, porque claro, yo sí, eso me dieron una pela, mejor dicho, porque la ropa se la llevó el río y yo que iba a saber, Dios mío, que donde yo me descuide también me arrastra el río. ¿Y qué? Y entonces ya no me volvieron a mandar al río porque ya les dio miedo que me arrastrara el agua. Claro, porque yo ahí sentada haciéndole, yo no me di cuenta. ¿Y qué? Y entonces ya en la casa había una laguna que hicieron ahí, entonces ya me ponían a lavar la ropa ahí cerquita, ahí en la misma finca. Mi abuelo me enseñó a coger café, todo eso, para que yo le enseñara a todos los obreros cuando llegaban. No, él no volvió a trabajar, entonces dijo, a mí me decía, nena, usted va a hacer esta tarea. De aquí en adelante usted va a manejar todos los obreros. De ahí me tocaba detrás de ellos ya después. Enseñarles cómo se hacían las cosas, pesarles el café, todo eso. Yo era la que me entendía con ellos, él ya no volvió a hacer nada porque ya estaba muy viejito y que se sentía muy enfermo. Esa es mi infancia. Lina Ramírez, viví en el Caquetá, la fecha. Otra vez, inicio. Bueno, mi nombre es Edwina Ramírez. ¿Qué fecha estamos? ¿Qué fecha estamos? 25 de septiembre, otra vez. 25, 23. Bueno, mi nombre es Edwina Ramírez. El 25 de septiembre de 2023, me crié en el Caquetá, también en el lado de Garzón. Mi niñez fue muy dura porque cuando iba a cumplir 2 años mi madre murió de parto porque nadie le colaboró. Entonces ella murió de parto. Después mi papá era muy como injusto, perdónenme, pero era como injusto porque nos ponía a trabajar mucho. Yo me puse los primeros zapatos como a los 10 años, eso porque me regaló mi hermano, el segundo, me regaló unos tenis Croydon, que yo era creída con esos tenis. Y que nos pagaban, nosotros trabajamos por la comida, y donde nos pagaban, mi papá recogía la plata, porque era deber de uno de hijo darle la plata. Me levantaban a las 2 de la mañana a moler maíz. Hubo una parte donde trabajé que me tiraron porque me quedé dormida, me tiraron dormida a una piscina, casi me ahogo, y la niñez fue muy dura, la mía, muy dura, porque en realidad toda la vida la trabajé. Antes dejaba caer los niños porque no podía con el peso de los niños, pero pues ahí vamos, luchándola. Muchas
Bueno, buenos días, mi nombre es Astrid Esperanza Augusto Sánchez, estamos hoy a 25 de septiembre del 2023. Pues mi historia es más que todo relativa a la infancia con mi abuela. Ese fue el golpe más duro que yo tuve. Yo me crié con ella, viví siempre en el campo. Hasta los 9 años, cuando llegué aquí a la ciudad, me dejaron. Mi abuela se fue, a los 8 días falleció. No me llevaron al sepelio. Duré 8 días llorando, sin comer. Desde ahí dejé de llorar. Ya no me salen lágrimas. No he podido desahogar, como dicen por ahí. Fue el golpe más duro que me dio la muerte de mi abuela. Entonces, a raíz de eso, cuando llegué a vivir con mi papá y mi mamá, fue una forma de vivencia dura porque yo dormía era en estera. Yo nunca dormí en colchón o en cama, era en estera. Yo dormía en el piso y aquí en Bogotá con ese frío. Allá en tierra caliente uno se tiraba a la estera y ya, y dormía rico. Pero acá no, acá era el frío. Duré más o menos un año durmiendo en estera hasta que me acostumbré al colchón. Duré mucho tiempo durmiendo en el piso porque no me acostumbraba al colchón. Ya mi papá me puso a estudiar, pero no era para mí lo mismo, porque la escuela de acá en Bogotá era muy diferente porque los profesores le pegaban a uno. Si usted no sabía las tablas o la materia lo que estaba aprendiendo, nos cogían a regla, nos colocaban en el tablero, nos alzaban la falda y nos pegaban. Y a los niños les bajaban el pantalón y le pegaban con una regla tamaño familiar. Le decían el amansalocos. Entonces yo me crié más que todo así, con esa educación de golpes, que sí, que con sangre entra al estudio. Y eso no es así. Entonces yo no le cogía amor al estudio. Para mí el estudio era lo más aburrido que había en este mundo por ese motivo. Porque era solo golpes, todos los profesores que yo tenía me cascaban demasiado, y antes logré estudiar hasta segundo bachillerato, y de ahí me retiré y me puse a trabajar. Y vine a terminarlo en el 2004 terminé. Entonces, ahí está. Muchas gracias. 1, 2. Bueno, hoy 25 de septiembre de del 2023, mi nombre es Custodia Yate. Yo vivía en una vereda del Tolima, de Ortega, Tolima, la vereda se llama Buenos Aires. Allá me crié con mis papás, mis abuelos, pero en esa época yo nací en plena revolución porque yo nací en el 49. Después eso siguió trascendiendo con el tiempo, con los días que pasaban, trascendiendo, y como más que todo se utilizaba mucho el color político, esos dos colores eran los que iban dándose la guerra el uno al otro. Mi papá nos tocaba escondernos, dormir en el monte. A los 62 años, en el 54, en el 50, mi papá nos fuimos para Florencia, desplazados para que no lo fueran a terminar allá. Duramos 5 años, después volvimos al Tolima, donde mis abuelos, mi abuelito le dijo que, antes de irse le dijo que no, que se quedara ahí, que la oración le servía mucho, que eso lo defendía uno mucho, y no, así el enemigo llegara cerca de la casa no le hacía uno daño. Pero mi papá le tenía miedo por nosotros porque ya habíamos 3 hijos, entonces la noche era que nos terminaran ahí. Y ahí ya después volvimos otra vez cuando mi madre le dijo a mi papá que se volvieran para el Tolima. El problema era que mi abuelito ya había muerto. Nosotros seguimos trabajando ahí, yo aprendí los trabajos de la casa, lo que era ayudarle a ella. También le ayudó a mi papá en las siembras, él acerrió, él trabajaba. Nosotros somos una familia muy humilde, vivíamos del trabajo de nosotros mismos y cultivábamos. Y ya en el 62 murió mi papá, ya habíamos 6 hijos. Y ya entonces a mí me tocó seguir la rienda de la casa, ayudarle a mi madre. Ahí fue donde me salí a trabajar a las fincas para ayudar a mi mamá, porque todos estaban pequeñitos. Inclusive ella quedó embarazada cuando mi padre murió. Al mes de haber muerto él, nació mi última hermana del matrimonio, primero. Después de eso, ya seguimos trabajando. Me fui para venir aquí a Bogotá a las casas de familia a trabajar, porque ya el campo era muy duro para mí.
Y ahí me fui para Florencia, dejé a mi mamá una temporada, volví y regresé porque mis hermanas están muy pequeñas. En eso mi mamá quedó muy joven, quedó de 35 años, con 6 hijos. Y ella consiguió una persona pues pensando que todo iba a ser como antes, ¿no? Porque ya no sufrió de maltrato, sufrió de humildad y toda vez que las cosas a veces no nos alcanzaban para todo, pero no maltrato. Y ahí empezó la situación difícil. En esa unión hubieron 2 hijos, somos 8. Y para acá yo seguí trabajando acá hasta que me fui trayendo una trabajar en casas de familia porque ¿qué hacíamos? Y en el 87 logramos, después de todo lo que ha pasado, después yo ya iba teniendo mis hijos, tuve 4 hijos, falleció uno, tengo los 3 ahí. Y entonces ya me metí a trabajar en el jardín, formamos un jardín, empezamos días de salud con las compañeritas, eso yo tenía nomás hasta tercero de primaria, entre las otras que han tenido bachillerato, entonces siempre era como a montársela uno porque no era el estudiado. Pero sin embargo eso me sirvió porque en el 2004 terminé mi bachillerato. Hice 3 años tres semestres de preescolar y ay, para ella dije, estoy muy vieja para seguir estudiando para que me regañen por tareas. En el jardín trabajé 23 años con niños. Trabajé 20 con niños y 3 años en la parte de manejo de papel y todo eso. Pero al entrar al jardín la vida a mí me cambió mucho porque yo trabajaba para mis hijos. El día, como dicen, el día me llevaba, la noche me traía y no, logré muchas cosas hermosas. Después de todo el trajín, de toda la situación que vivimos cuando niños y hasta cuando joven, ya cuando ya tuve mis hijos ya fue muy diferente. Ya hasta me dieron un terrenito para vivir, gratis me dieron ese terreno por mis hijos. Ahí tengo mi casita, no un palacio, pero sí, con mucha humildad. Y ya después, con el tiempo, pues ya mi mamita de verse sola ya, ella vendió su parcelita y se vino para acá porque aquí la vida es diferente. Y también ya trabajó, ya después de que dejó de trabajar, entonces ya se enfermó mucho, ya 6 años estuvo conmigo y falleció hace un año, porque es igual que mi hermana. Pero bueno, se le dio lo que se pudo, con una humildad grande, y ya la vida fue diferente. Y aquí la casa es la cultura que me ha hecho recuperar lo de mi hijo y ahora lo de mi madre, que en el 2008 se me fue mi chico. Bueno, yo me llamo Gloria Yate, vivo acá en Ciudad Bolívar de hace como 40 años. Vivo acá en Ciudad Bolívar. Yo soy de Ortega, Tolima. Soy hija para mí, de los mejores papás del mundo, porque tuve un papá pobres, pero muy bien, muy responsables, muy trabajadores. Ellos eran de las familias que el respeto ante todo a las personas. Si uno como niño tenía que respetar los papás, los tíos, los padrinos. Entonces, más que todo al respeto que ellos enseñaron, porque los abuelos también eran lo mismo, lo que mi mamá nos decía, ¿no? Sino que mi papá, nosotros éramos muy felices, aunque vivíamos en el campo y como dicen, dormíamos en esteras, la casa en barro, el techo en palma, porque las tejas no eran tejas sino hojas de palma. Gracias a Dios pues fuimos muy felices, pero mi padre falleció cuando yo tenía como 2 años. Quedó mi mamá sola, le tocó trabajar muy duro para sacarnos adelante. Éramos 6 hermanos. Después con el tiempo, porque cuando mi papá falleció mi madre era muy joven, con el tiempo mi madre se volvió a enamorar de una persona, o la enamoraron a ella de una persona, hubieron 2 hermanos más. Entonces pues mi mamá fue papá y mamá, y ella trató de darnos todo lo mejor que pudo, sobre todo los valores, el respeto, la enseñanza que ella nos dio, que ella nos decía, nos explicaba. Pero como era en el campo, allá se estudiaba solamente la primaria. Entonces, pues yo estudié allá como hasta tercero de primaria, porque resulta que también
ahorita estaba muy enferma porque fui quemada mis piecitos cuando iba a cumplir, creo que los 2 años, o cuando empezaba a caminar. Entonces vivía muy enferma. Después, entonces no podía ir a estudiar. Yo hacía las tareas en la casa y los trabajos y los mandaba a la escuela. Entonces yo prácticamente el tercero de primaria lo pasé así con trabajos. Y le dijeron a la profesora, pero el tiempo de ella no ha venido. Yo no, pero ella hace muy bien las tareas, muy bien los trabajos. Entonces yo pasé. Después entonces ya se vino una prima acá para Bogotá con un bebé, ya tenía un niño, entonces me dijo que me viniera con ella. Le dijo a mi mamá que me dejara venir con ella para que le cuidara al bebé. Entonces yo me vine para acá a cuidar el bebé a ella. Ya después, entonces, pues tenía que terminar la primaria. Mi hermana, que es la mayor, ella nos ayudaba, que nosotros teníamos que terminar la primaria al menos. Y ella nos ayudó para que terminara la primaria. Terminé la primaria, traté de empezar el bachillerato, pero el bachillerato solamente el primero, pues como hasta final de año, o sea, ya iba a terminar. Mi madre vivía en el Tolima, pero yo cada nada me iba para allá, para donde ella, y yo no terminaba el año, porque yo quería estar con mi mamá, pero quería ayudar a mi mamá. Entonces, no pude terminar el bachillerato porque ya tocaba trabajar. Entonces yo trabajé desde muy pequeña y no pudimos terminar, o sea, el estudio. Pero sí, después, con el tiempo, ya entonces, ya luego terminé la primaria, no pude seguir el bachillerato. Quería hacer cursos, quería hacer algo, no podía porque tocaba trabajar. Entonces era el trabajo o era el estudio. Con el tiempo, pues ya me junté, ya después me casé, tengo 3 hijos, gracias a Dios, no porque sean mis hijos, pero también son muy juiciosos, muy responsables. Ellos ya son profesionales. Y entonces pues yo dije, no, ya ellos están grandes, ya terminaron su estudio, yo también voy a hacer algo. Y por eso he venido acá a la Casa de la Cultura, a hacer cursos, a hacer ejercicios, a hacer danzas. Y ya les digo que me tiene. También tengo el problema de enfermedad de Chagas. Ese problema de enfermedad de Chagas supuestamente lo adquiere uno, o sea, lo adquiere uno no sabe en qué momento, porque el bendito bicho ese lo pica a uno. Y resulta que si le gusta la sangre de uno, por donde pica, introduce los huevos. Eso se va por el torrente sanguíneo, dura, lo ataca a uno de 0 a 10 años y de 50 para arriba. Lo ataca a uno. Le ataca las venas, le ataca los ojos, le ataca el hígado, el corazón, los riñones. Entonces, como ya uno después de los 50 años, las defensas van para abajo, entonces por eso lo ataca a uno ese bicho. A mí me atacó una vena, una arteria, yo soy en control con eso. El instituto, para descubrir qué tenía y dónde estaba, cuál era el problema, ese examen lo hizo el Instituto Nacional de Salud, porque la CPS, el CIRBEN le hace a uno de sus exámenes, es positivo, pero no sabe exactamente, ¿sí?, cómo va. A mí tenían que hacerme hace 8 años, colocarme un marcapasos, no me dejé colocar el marcapasos, porque le dije al doctor, mira, con eso, sin eso, el día que tengo que irme, me voy. Cada uno sabemos qué día nos vamos, cada uno no sabemos qué día nos vamos. No sabemos el día que llegamos, pero no sabemos el día que nos vamos, el día que nos toca irnos. Con eso o sin eso nos vamos. El corazón, si usted le pone eso, se vuelve más lento, pero si usted lo deja trabajar, que trabaje hasta el día que le toca, va a trabajar, ¿sí? Entonces, en controles, pero prácticamente no hace nada. No, sí me dieron un remedio, el Instituto Nacional de Salud sí me dio un remedio. No se sabe si los mata o los calma, no se sabe exactamente, porque son unos bichos muy pequeñitos los que van por el torrente sanguíneo. Son muy pequeños, son unas larvitas muy pequeñas lo que va. Entonces eso es lo que ataca. Hay muchos médicos que no saben exactamente qué causa esa enfermedad. Y pues sí, un poco, pues como dicen, triste, porque la mamá es la mamá, es el único ser en la vida que uno más ama. Y el año pasado se nos fue. Entonces pues uno no tiene que ser egoísta, ¿sí? Tiene que aceptar la vida, pero duele. Entonces, pues, sino que ahorita ya le digo, mis hijos, mis nietos, entonces, y los ejercicios de acá pues le ayudan a uno mucho,
todo lo que uno haga acá en la Casa de la Cultura le ayuda mucho a uno para luchar, porque uno, pues las enfermedades, los problemas que tenga, uno tiene que luchar, ¿sí? Si uno quiere seguir viviendo, uno tiene que luchar. Así esté en una cama, uno tiene que levantarse y hacer al menos su comida o algo que uno pueda, porque si uno se queda en la cama, ahí se queda, y después es más difícil levantarse. Entonces la vida es de lucha y salir adelante. Gracias, Olivia. Hoy lunes 25 de septiembre de 1923, mi caso es el mío, que nada me gustaba de mis padres, entonces lo que hice fue irme de la casa a buscar mejores vidas y cómo no, me volé para Juan Rey, me tocó muy duro, pensaba que encontrar otra vez era mi locura de jugar, fregar y todo eso. Bueno, entonces llegando unos familiares, gracias a Dios, me abrieron puertas, fueron muy sanos. Entonces, niña, se me hace el favor, se levanta a las 3 de la mañana a ir a recoger agua del subterráneo, del pozo, a las 3 de la mañana. Echarle de comer a las gallinitas, a los pollos, todo lo que tenga allá. Bueno, ahí aguante y aguante. Hasta que al fin otra vez levanté el vuelo y hasta luego me dije. Me fui por allá para una casa de las monjas. Allá sí que peor porque así lo ponían a leer la Santa Biblia que antes de comer. Se me fue la paloma. Se fue de la casa de allá, se volvió A los 14 años. 14 años se fue de la casa. Chiquita.